educación fue en Estados Unidos y Canadá, y mi licenciatura, Bachelor's of Arts, es de Carleton College en Northfield, Minnesota, y esto fue en 1962, y tengo una maestría y doctorado de McGill University en Montreal, Canadá, en la maestría en 73 y el doctorado en 1982 en antropología. Pues resultaron claves en el desarrollo de mi carrera. Una carrera en antropología siempre incluye una faceta académica, y en el caso mío incluyó una preparación más especializada en antropología médica, y me dio también una oportunidad de hacer mi trabajo de campo aquí en México, y esto resultó el lugar de mi destino en cierto sentido, porque regresé después de terminar con el trabajo de campo, terminé regresando a la misma institución para desarrollar mi carrera profesional. Bueno, esta es una diversidad de clases en cuanto a instituciones. Durante mi posgrado en McGill fui ayudante del curso de antropología general, recibí una beca como asistente de la materia. También impartí clases en lo que llaman en Quebec Cégep, al sur de Montreal, por un semestre o dos, no me acuerdo ahora. Y también en la Universidad de Monterrey desarrollé la mayoría de mi carrera, principalmente enseñando antropología médica, antropología social, y después, cuando abrimos una carrera de estudios internacionales, enseñé varias otras materias del área de ciencias sociales, a veces en español y a veces en inglés. Y estos incluían historia de Estados Unidos, geografía política, culturas de Asia, una serie de materias que respondían a las necesidades curriculares del programa. Aparte de esto, durante cierto tiempo enseñé en una licenciatura en antropología social que abrieron en los 80s en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Nuevo León, y laboré en ese programa como maestro auxiliar, y ahí enseñé también un montón de diversos temas: introducción a la arqueología, culturas de África, trabajo de campo, pero esto fue como auxiliar y asesor de tesis, y esto fue como auxiliar, y posteriormente cerraron la carrera. Así que esto fue un episodio un poco más transitorio, pero una diversidad de clases, pero en relativamente pocas instituciones. Bueno, antropología fue mi selección de campo de estudio, y me ha servido muy bien porque es una disciplina con amplias perspectivas y opciones, y resultó que, aunque empecé en antropología médica, terminé desarrollando la mayor parte de mis investigaciones en otra área de la disciplina, que es arqueología antropológica, y precisamente estudios de arte rupestre prehistórico aquí en la región. Entonces, yo quedé muy satisfecho con la selección de mi carrera, y sigo con una amplia gama de intereses dentro de la antropología, y mi formación profesional en Canadá también, yo diría que me preparó para la diversidad de
demandas o contextos de la antropología en diferentes países, porque de hecho pues en México tiene un contexto muy diferente que en Estados Unidos o Canadá, por la misma presencia de un pasado prehistórico arqueológico muy amplio y también la presencia de grupos indígenas autóctonas todavía funcionando como sociedades aquí en México. Pues eso fue una elección que casi resultó un poco accidental al principio, porque yo me acuerdo leyendo mis primeros libros sobre antropología a los 11, 12 años de edad y me pareció muy interesante. Pero luego mi licenciatura estuvo en historia y me interesó en otros aspectos. Trabajé 8 años en industrias diversas y cuando decidí que la docencia era mi fuerte, mi área de mayor interés, entonces ahí escogí antropología y precisamente por las razones que acabo de explicar, me pareció el campo más idóneo a los intereses que tenía en ese tiempo y ha seguido siendo una fuente de nuevos intereses todos los años. Pues ahora les voy a dar las recomendaciones que me dieron a mí. No pienses en el mercado de trabajo, pienses en tus propios intereses, porque esto es lo que más te va a durar. El mercado de trabajo es muy fluido y ningún trabajo dura para siempre, y en ese sentido es una decisión secundaria posterior a la selección de un rumbo, un aspecto de su vida que les parece más importante o más interesante. Y para mí es la selección o el reconocimiento de su propia vocación es la clave de la educación universitaria. Eso sí es una pregunta con muchos recuerdos. Yo creo que mis experiencias en mi pregrado, en mi licenciatura, eran tal vez más formativas en una escuela pequeña con muy altos niveles académicos y compañeros de clase que eran compañeros estimulantes para el estudio, en un ambiente casi monástico en un pequeño pueblo del sur de Minnesota, donde la mayor parte de la gente se reunía en la biblioteca. En cambio, McGill era otra experiencia, siendo una universidad metropolitana en el mero centro de Montreal y con una clientela internacional, es una institución internacional por excelencia, y un ambiente bicultural inglés-francés como estimulante para perspectivas antropológicas inesperadas. Entonces, cada uno para mí era experiencias nuevas y experiencias orientadoras. Y si tuviera que escoger entre los dos, pues sería muy difícil. Actividades que hice en la universidad, pues en McGill tuve la oportunidad de estar en el club de excursionismo y conocí la zona alrededor. Esto me pareció también, había muchas experiencias ahí memorables. Las actividades de una ciudad como Montreal también dejan huella. Yo me acuerdo viendo conciertos tanto de música clásica como música de rock ahí.
y en cierto sentido también mis primeros trabajos de campo en McGill, que era un viaje al norte de Quebec a una comunidad inuit. Tal vez esto sería el recuerdo más impactante de mis estudios. El primer trabajo de campo para cualquier antropólogo es una experiencia única en su carrera. Bueno, UDEM tiene varias características muy particulares. En primera instancia, la relación con la iglesia, que fue una experiencia muy diferente para mí. No soy católico y trabajé durante más de 35 años en una institución llanamente comprometida con la iglesia, y en muchos momentos uno tiene que reconocer ese contexto tanto organizativo como ideológico de la institución. Por el otro lado, UDEM también tiene un nicho socioeconómico muy diferente a las universidades públicas o otras universidades privadas hasta, y en ese sentido uno trabaja con jóvenes que van a ser prácticamente aseguradísimos, líderes del futuro en México, y uno siente una cierta responsabilidad de darles una formación adecuada por los papeles que definitivamente sí van a desempeñar en la misma sociedad mexicana. Algunos de ellos, hasta ya después de los años, uno ve los frutos y han tenido carreras destacadas, algunos de mis exalumnos también. UDEM también es una institución con un cierto, vamos a llamarle, ambiente empresarial, porque al fin de cuentas son los hijos de empresarios y los empresarios lo que lo apoyan, y esto a veces genera conflictos con la operación académica. Y si tuviera que señalar una particularidad, yo diría que sería, pues no precisamente que sea un negocio, pero que sea una universidad administrada con criterios empresariales, que sí lo distingue de muchas otras universidades, tanto en México como en el resto de América Latina. Pues la carrera de antropología yo lo conozco en otras instituciones, y yo diría que siempre me impresionó, porque yo he tenido contacto con los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología, y ellos, una de las cosas que me impresiona es que es una carrera, vamos a decir, ambisexual, porque desde el principio y en todos los países que lo conozco hay tantos hombres como mujeres que entran en antropología, que se interesan en antropología y que tienen distintas oportunidades complementarias para desarrollarse dentro de la disciplina. Entonces, para mí antropología es notorio en eso. También todos los alumnos en antropología tienen una cierta inquietud sobre las condiciones sociales y socioeconómicas. A veces esto tiene tintes ideológicos, pero en general es una orientación hacia el lado humanista en vez de, vamos a decir, el lado material o ingenieril de nuestro mundo. Y en cuanto a estudios internacionales, cuando yo trabajé en ese programa, eso era mi trabajo principal en la Universidad de Monterrey, y al principio había en los 80s muy poco interés o reconocimiento del papel global de México y la presencia de México en un contexto más amplio. Y lo que nuestra carrera abrió eran puertas al resto del mundo, y ahora pues en efecto
casi todas las escuelas ahora ofrecen programas parecidas o paralelas, y los alumnos de esta generación ya salen a donde quiera en el mundo a buscar sus actividades o sus fortunas. Yo he tenido estudiantes en intercambio que van a Corea del Norte, a Argelia, a lugares muy lejos de Isla del Padre y Houston, que hubiera sido el límite de la visión de los alumnos que yo conocí al principio. Bueno, el campo laboral para un antropólogo sería principalmente en docencia, en las diferentes universidades que ofrecen, o en otros tipos de instituciones culturales, educativas. Número 2 sería en museos y sitios arqueológicos donde actúen como orientadores, administradores, o de alguna manera manejando los sitios que hay. Y la otra sería en otras dependencias del gobierno, muchos de ellos relacionados a atención a las poblaciones indígenas o las poblaciones autóctonas en las diferentes regiones. Entonces es un campo de laboral algo diverso también, y también muy especializado, porque obviamente el antropólogo termina siendo especialista en algún área. Nadie maneja toda la disciplina. Uno especializa en uno u otro aspecto y ahí desarrolla su carrera. Bueno, yo creo que es importante porque la misma sociedad enfrenta nuevos retos continuamente, y estos retos se hacen más complicados y más complejos, más difíciles de resolver. Y antropología proporciona una visión más amplia de estos problemas, y creo que es lo que muchas veces carecen los que son actores directos en estas actividades. Ay, el libro favorito, eso sí está muy difícil. Hay muchos libros y tal vez tengo que también separar el libro de la persona que lo escribió, porque en algunos casos llegué a conocer o a escuchar conferencias de los mismos autores. Pero tal vez uno de los libros que más me impactó fue uno que se llama The Roots of Civilization, de mi colega Alexander Marshak, que desarrolló los primeros estudios de la iconografía y motivos de los objetos paleolíticos grabados, y que me dio la pista de cómo abordar los petroglifos y pinturas rupestres que estaba estudiando aquí. Yo creo que no es un libro interesante, novelesco, emotivo, pero era un libro muy significativo, y tuve también, como decía, la oportunidad de conocer a Alex antes de que falleciera y escuchar sus exposiciones en persona. Y esto fue tal vez diría, el libro que más me influyó, The Roots of Civilization by Alexander Marshak. Ahí lo tengo, pero no lo tenemos que poner en cámara. Bueno, las 5 materias más importantes incluyen los raíces de las 4 disciplinas,
antropología física, en ese sentido evolución humana, antropología sociocultural, antropología lingüística y arqueología, introducción a la arqueología. Aparte de esto, yo creo que todos los antropólogos requieren, y es parte de la formación en la disciplina, trabajo de campo, un curso de métodos peculiares y necesarios para funcionar como un antropólogo de campo, sea cual fuera la disciplina. Okay. Eso sí tengo que decir, y creo que esto es lo mismo que escribí, y los considero prácticamente fraudulentos, porque las carreras no presenciales que se adquieren exclusivamente son carreras con muy poca penetración, y la retención de la información es tan momentánea como el próximo email. Es un medio que no tiene el mismo impacto, y aunque sirve tal vez para entrenar algunos temas muy rutinarios como matemáticas o algo así, para la mayoría de las carreras en ciencias sociales yo creo que es una ilusión pensar que van a tener una formación a través de la computadora que equivale a lo que es una aula con un maestro que sabe de qué está hablando. Soy muy negativo en cuanto a ese vertiente, porque yo siento también que obedece más que nada a intereses comerciales y que poco aporta al desarrollo académico de las disciplinas que componen una universidad. Definitivamente, obviamente es una decisión individual y para algunas personas sería una pérdida de tiempo, pero yo creo que para la mayoría de las personas hoy en día un posgrado se torna cada vez más necesario por la misma especialización y el rango de información que tiene uno que dominar. Nuestros alumnos en estudios internacionales persiguen un currículo muy amplio, y esperamos que después van a ir canalizándoles a diferentes aspectos más específicos, y así ha sucedido. Algunos en estudios de África y Asia en el Colegio de México, otros en posgrados en Europa, en diferentes instituciones, y yo creo que ahora el posgrado se va a tornar casi una necesidad para completar la formación profesional de muchas áreas. ¿Qué consejo le daría a alguien que no está seguro si vale la pena invertir su tiempo y dinero en estudiar una carrera profesional y o un posgrado? Bueno, depende qué otras opciones habrá, obviamente, si eso no es, pero en cuanto a consejos, para estudiar una licenciatura, yo creo que esto es vida o muerte, porque las oportunidades para la persona que no tiene una licenciatura son ahora prácticamente limitadas a áreas técnicas muy específicas. Si quieres ser un ayudante de dentista o algo así, pues sí, pero a lo mejor ganan buen dinero. Pero por el otro lado, el individuo también tiene que percibir sus propios intereses, y yo creo que desarrollar una habilidad de generar su propio trabajo, sea en un área intelectual, académica, o en un área que involucra
desarrollo empresarial, turismo, algo así, ¿verdad? Ecoturismo, por ejemplo, es otra opción que ahora se va abriendo, y yo creo que esto también es una combinación de intereses. En cuanto al posgrado, esto depende también del campo que seleccionas, porque en algunos casos un posgrado no es tan importante, pero en un área, por ejemplo, como sociología, si no tienes un posgrado, no tienes trabajo prácticamente. Es esperado que uno sigue el posgrado hasta el doctorado en muchos áreas, como antropología también. Los que pararon en maestría en antropología tendrían opciones mucho menores. El consejo para los antropólogos es prepárate para enfrentar el mundo, porque vas a tener que escoger tu camino entre una infinidad de opciones.